Entonces la clase que vamos a ver hoy día es la que da un poquitito el nombre a este ramo, ¿cierto? Calidad de la energía. ¿Ah? Si bien es cierto, vamos a ir ampliando muchos de los conceptos que vamos a ver el día de hoy, pero hoy día vamos a ver como, yo diría, una cierta introducción. Me voy a cambiar a modo presentación. Esta es la guía, ¿cierto? Que les hice llegar al día de ayer. Yo las manejo como PowerPoint, ¿cierto? Y normalmente no siempre yo las mando como PDF, ¿ah? Ahí ustedes las pueden imprimir y pueden ir agregando, ¿cierto? Algún concepto, alguna cosa que se vaya nombrando, que se vaya diciendo acá. Como les decía, entonces, lo que vamos a ver hoy día da nombre al ramo, que es calidad de la energía, obviamente en términos eléctricos. Ya hemos visto varios aspectos, los legales. Hemos visto el papel que juega la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Otorgado por ley, tanto en el Decreto Supremo 327 como en la Ley 18.410, que no me equivoco. ¿Ah? Y ahí se le otorgan atribuciones. Y ahí se habla mucho de lo que es la calidad de la energía eléctrica como lo que es la calidad del producto, que es en los que nos vamos a empezar a centrar a partir de hoy día. Y varias clases en el futuro, ¿eh? El producto electricidad, que es lo que importante que nos convoca. Si bien es cierto lo que es la calidad de la atención al cliente, lo que es la calidad en otros aspectos también es bien importante, pero el producto electricidad, cierto, es el transable, ¿ah? En el pool del mercado que tiene que ver con el mercado eléctrico. Entonces, vamos a ir revisando la presentación y si ustedes tienen de repente alguna consulta, muy bienvenida. Calidad de la energía está muy ligado, como veíamos, ¿cierto? Lo que es la calidad del producto, el producto electricidad, que son los electrones, ¿cierto? Hay una cierta forma de onda, ¿ah? Hay una cierta frecuencia, un cierto voltaje, que es el que se debe respetar en términos prácticos. Dice, es un término utilizado para definir el estándar de calidad, ¿cierto? Que debe tener el suministro de electricidad. Obviamente, en este caso, como en Chile es corriente alterna con frecuencia de 50 Hz o ciclos por segundo, eso es lo que nos tiene que convocar, ¿eh? Y que van asociadas en las instalaciones eléctricas a varios aspectos, como por ejemplo la tensión, que el voltaje esté dentro de ciertos parámetros. Tenemos que ver la forma de la onda sinusoidal o senoidal, ¿cierto? Se le puede conocer de las dos maneras, sinusoidal o senoidal, que debe ser lo más perfecta posible. Y hay ciertos aspectos que tienden a distorsionar esta forma de onda, que son los flickers, son los armónicos, se fijan, los transientes. Hay una serie de aspectos que vamos a ir viendo, ¿eh? Y también la frecuencia, ¿eh? Por lo tanto, aquí tenemos tres aspectos que son fundamentales y que tienen que ver con la calidad del producto, calidad del producto electricidad, ¿eh? La tensión, que sea constante, la forma de la onda, que sea lo más sinusoidal posible, lo más perfectamente sinusoidal, y también la frecuencia constante, ¿eh? Ya conocemos cuáles son algunas de las variaciones legales, ¿cierto?, respecto de algunos de estos aspectos. Parámetros de las perturbaciones, dice la tensión, dice variación de tensión, se acepta el 5% de la tensión nominal. Ahora, de acuerdo a nuestra ley, recordémonos que la regulación de tensión en baja tensión tiene que estar en el más o menos 7,5%, el 95% del tiempo. En media tensión, y se podría decir que hasta los 154 kilovolts debe estar en el más o menos 6%, el 95% del tiempo, y para tensiones iguales o superiores a los 154 kilovolts, ¿cierto? Debe estar en el más o menos 5%. ¿Ah? Por lo tanto, cuando se habla de 5%, estamos hablando en forma genérica, ¿cierto? Porque cada país adopta cuáles son los parámetros con los cuales va a estar midiendo lo que es la tensión, ¿cierto? Las variaciones de tensión.
Dice frecuencia, dice variaciones sostenidas de frecuencia. La frecuencia, ustedes saben, estuvimos viendo también en el artículo 242 de la ley, el decreto supremo 327, ¿cierto? Que es bien estricta, se va midiendo en periodo de 10 minutos, ya, y se va viendo los promedios, que no puede superar ciertos valores, ciertos porcentajes. Ahora también tenemos ciertos elementos que yo ya les comentaba, que son aquellos que van haciendo variar lo que es la forma de la onda. La más conocida es el armónico, las armónicas. Dice el THD no debe, que es el Total Harmonic Distortion, eso quiere decir distorsión total de armónicas, que no sea mayor al 8%. Hablemos, por ejemplo, en baja, media tensión, ¿cierto? En baja tensión es el 8% y en media tensión vendría a ser un 5%, más o menos, ¿cierto? Y también tenemos otro fenómeno que son los flickers. Los flickers, o también llamados parpadeos. Ellos también influyen en la forma de onda porque demodulan, le cambian lo que es la modulación. Ya vamos a ver en su momento una gráfica, un diagrama. Dice, ¿en dónde puede originarse la mala calidad de la energía? Bueno, ya vimos varios aspectos que tienen que ver con el origen interno, ¿cierto? El origen interno de las empresas eléctricas, ¿cierto? Cuando se producen fallas, cuando se producen fallas muy continuas en algunas zonas. Ya vimos que es cierto que la cantidad de cortes que puede tener un cliente en baja tensión o en media tensión está claramente especificada en la cantidad y también en las horas, ¿cierto? En las horas anuales. Acá dice, en la cometida de la red eléctrica que alimenta la instalación por deficiencias en el suministro, ¿ya? O sea, ¿quién es el que impacta todo esto? Es el cliente. Es el cliente, ¿cierto?, el que recibe el impacto de esta mala calidad. ¿Ah? O también se puede originar en las propias instalaciones del usuario. Por ejemplo, lo que son los armónicos, los flickers. Que eso yo lo transmito a través de la red de distribución en baja tensión, lo puedo transmitir, ¿cierto?, a los vecinos. Siempre el armónico se produce en el equipo y va hacia aguas arriba, hacia aguas arriba, los armónicos. Y es por eso que aquí dice que es cierto que en la propia instalación del usuario también, o si yo pongo una soldadora, si yo me pongo a soldar, por ejemplo, la reja o cualquier elemento que necesita arreglar, voy a estar transfiriendo no solo armónicos, sino que también flicker a los clientes, a los usuarios, a los que están conectados dentro de la misma zona. ¿Quiénes causan estas deficiencias? Dice que los causantes son los equipos de consumo, las cargas no lineales, en gran parte, ¿cierto? Están las cargas no lineales. Dice generalmente constituidas por componentes electrónicos. Los computadores, por ejemplo, los microondas, los televisores LED, variadores de frecuencia en sectores donde se trabaja con motores. Las UPS también, se fijan, los inversores. Todos estos equipos que tienen muchos componentes del tipo electrónico, que son cargas no lineales, generan, ¿cierto? También aquí aparecen los fluorescentes compactos, las ampolletas LED también, o sea, sin ir más lejos, o sea, se ha masificado mucho lo que son las ampolletas LED, pero también son elementos que generan armónicos. ¿Por qué son cargas no lineales? Yo creo que es bueno también ir explicando ciertos detallitos. Nosotros tenemos un sistema, podríamos decir una caja negra, que nosotros le ingresamos una señal, y esa señal es sinusoidal, ¿cierto? Pero de esa caja negra no sale una señal sinusoidal, sale otra forma de onda. Eso es un sistema básicamente no lineal. Eso quiere decir que no existe linealidad entre la forma de onda que nosotros ingresamos a un sistema y la forma de onda que nosotros sacamos de un sistema. Y que son los tiristores, ¿cierto? Son los amplificadores operacionales, los LED, ya todo ese tipo de elementos que van a estar, todo lo que son los filtros, que van a estar distorsionando las formas de onda. Así que estos son generadores. En las casas, por ejemplo, tenemos hartos generadores de armónicos.
y elementos que obviamente van a hacer deficitaria lo que es la calidad de la red, la calidad de la energía eléctrica. Tenemos los hornos, bueno, hay muchas cosas que podríamos nombrar. Entre otros, ¿cuáles son los problemas que se originan? Dicen generación de corrientes armónicas, distorsionar la forma de la onda, ¿cierto? En forma periódica, y por eso se llaman armónicas, porque son en forma periódica. Fugas de corriente de la red a tierra, también, o a través del neutro, lo que son los armónicos de orden 3, que se llama, o los triples. Esos generan también distorsiones de corriente a través del neutro y por ende también a través de la Tierra. Variaciones de voltaje, especialmente de la forma de la onda, ¿cierto? Y estamos hablando mucho de los armónicos o de los flickers también. Acá tenemos, ¿cierto? Una serie de formas de ondas que se producen respecto de estos elementos que estábamos hablando, ¿cierto? Que son las cargas no lineales, estos convertidores, por decirlo de alguna manera. Acá habla de suministro de energía monofásica, forma de típica de la onda, ¿cierto? O sea, si tenemos semiconvertidores, esta va a ser la forma de la onda. Fíjense que no es muy sinusoidal que digamos. Dice convertidor de pulso 6 capacitivo sin inductancia en serie. Fíjense, estos son armónicos, ¿cierto? Son ondas armónicas completamente distorsionadas. La distorsión que tiene aquí es de un 80%. ¿Qué más tenemos? Convertidor de pulso 6 capacitivo con inductancia serie. Esta es parecida, pero menos ya pronunciada como la anterior. La distorsión sería de un 40%, bastante mala. Sí consideramos que estábamos hablando, ¿cierto?, de un máximo de un 8%. Aquí tenemos con inductor grande para suavizar la carga, ya 28%, convertidor de pulso 12, que es de onda completa, trifásica, por ejemplo. 15%, fíjense que es una sinusoide, pero la forma de la onda está levemente distorsionada. Y dice regulador de tensión, ¿cierto? En corriente alterna, ¿ya? Varía con el ángulo, dice, y también lámparas fluorescentes, 17%, o sea, no es menor. Las lámparas fluorescentes compactas, esas chiquititas que se están usando bastante, de 15 watts, de 20 watts, también generan bastante distorsión de lo que es la forma de la onda. ¿Qué es una armónica? Buena pregunta. ¿Qué es la armónica? Si bien es cierto, esto se puede resolver mediante lo que son las series de Fourier, lo que es la parte matemática de la onda, porque es la parte de cómo desarrollarla, cómo entenderla, cuáles son el orden, las frecuencias, ¿cierto? Que son múltiplos de la ¿cómo se llama? De la fundamental. En nuestro caso, la fundamental sería de 50 ciclos y los múltiplos, que normalmente son considerados los impares, serían de 150 Hz, de 250 Hz, 350 Hz, ¿se fijan? Dice, son las ondas de frecuencias enteras o múltiplos de números enteros de las frecuencias fundamentales. Como les decía en nuestro caso, 50 Hz. Dice que dan lugar a una señal distorsionada, no sinusoidal. Es periódica, tiene periodo, tiene frecuencia, ya, pero no es sinusoidal la forma resultante de la onda. Es distorsionada, ¿se fijan? Acá tenemos que son ondas distorsionadas, tienen frecuencia, tienen periodo, ¿ya? Pero no son sinusoidales. A eso es lo que se está refiriendo un poquitito el texto de definición de qué es lo que es una armónica. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Después, en las clases más adelante, vamos a estar viendo con bastante más detenimiento lo que son las armónicas. Dice operación errática de un equipo computarizado. Generan problemas en la computación, ¿cierto? Generan problemas en las tarjetas de los equipos. Generan problemas también en los motores, en los estatores. Dice sobrecalentamiento de los equipos, ¿cierto? Y también de los conductores,
Aumentan los niveles de corrientes por el neutro, por ejemplo, por lo tanto vamos a tener sobrecarga. Dice falla prematura en los equipos, mal funcionamiento de equipos de control, de algunos sistemas de protecciones también, los electrónicos, por ejemplo, de medida y también todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Estos son algunos de los problemas, insisto, algunos. Más adelante vamos a ver con un poquito más de detenimiento sobre qué equipos, por ejemplo, en los transformadores, cuáles son los problemas que generan, en los motores, en los conductores, en las protecciones, o sea, con mayor calidad, mayor detenimiento. Algunos de los problemas, de las soluciones a los problemas a los armónicos, dice mantener bajas las impedancias eléctricas. Esto tiene que, obviamente, esta impedancia asociada a lo que tiene que ver con las cargas no lineales, ojo. Dice preparar el circuito para asimilar el contenido de armónicas. Y aquí podríamos estar hablando de ciertos filtros. Por ejemplo, los condensadores son filtros naturales de armónica que asociadas obviamente a inductancia. Pueden servir de varios tipos de filtros, pasa banda, pasa baja, pasa alta, que son los filtros que se ocupan. Dice balancear correctamente las cargas en los conductores. Esto es específicamente cuando son trifásicos. Obviamente en una instalación monofásica no se puede hacer un balance, ¿cierto? No se puede hacer un equilibrio de carga por fase. Pero sí se puede hacer, ¿cierto?, lo que son las instalaciones trifásicas. Efectos de las corrientes armónicas. Dice resonancia proveniente de los condensadores de compensación reactiva. Ahí, obviamente, ustedes saben, y más adelante vamos a hacer cálculo para mejorar lo que es el factor de potencia. Y los condensadores, obviamente, entran de repente en cierta frecuencia, que se llama frecuencia de resonancia, respecto de las bobinas. Acuérdense que son las bobinas las que generan el mal factor de potencia en las instalaciones eléctricas. Nosotros le colocamos condensadores, pero esos condensadores pueden entrar en resonancia. La frecuencia de resonancia F es igual a 1 partido por la raíz de LC, el valor de la inductancia por el valor de la capacitancia. Ahí entra en resonancia. ¿A qué frecuencia? Dice, los condensadores aumentan la distorsión del sistema y contribuyen a producir el fenómeno de resonancia, logrando colapsar condensadores, también transformadores, ¿cierto? Los transformadores se recalientan por efecto de la resonancia. ¿Cuál es la solución? Filtros. Para eliminar las resonancias. Acá tenemos una tensión de 480, trifásico. Obviamente en nuestro país el valor nominal es de 380, aunque se considera a la salida de los transformadores un voltaje de 400 volts. Entonces aquí se supone que estamos instalando un filtro. Hay filtros sintonizados también, eso quiere decir si hay una frecuencia en particular que es la que está generando los problemas, se puede sintonizar un filtro de tal manera de eliminar esa frecuencia en particular. Efectos de las corrientes del tipo armónica. Dice incremento de las pérdidas en conductores y transformadores. Por el aumento de la corriente, aumenta la temperatura, generamos mayores pérdidas. Dice se debe al incremento de las corrientes armónicas que se suman a la fundamental. Errores en los instrumentos. De hecho, cuando uno quiere medir, por ejemplo, el voltaje, corriente en una instalación, lo debe hacer si tiene muchas cargas no lineales, muchos equipos electrónicos, lo debe realizar con tester, pero con tester que son True RMS, el verdadero valor, ¿cierto?, efectivo. Por eso se llaman True RMS. Si uno mide las corrientes o voltajes con equipos ya comunes, que no son los del True RMS, obviamente vamos a tener distorsiones en las lecturas. Dice además, ¿cierto?, que afectan severamente la lectura de los instrumentos. Entonces, ojo, cuando vamos a medir voltajes, corrientes, alguna variable eléctrica que está relacionada a una instalación que tiene muchos elementos electrónicos,
variadores de frecuencia, que tiene mucha computación, que tiene mucho... Cuidado, ¿ah? Hay que hacerlo con instrumentos o tester True RMS. ¿Ah? Es importante considerar este aspecto para que las medidas sean correctas. Acá tenemos calidad, ¿cierto? Este es el punto o la frecuencia de resonancia, ¿cierto? Que ya les expliqué brevemente, ¿cierto? Cómo se producen estas frecuencias de resonancia, que tiene que ver condensadores conectados junto con bobinas, con inductores, que se produce esta frecuencia de resonancia. Uno partido por la raíz de LC, ¿ah? Frecuencia de resonancia. Dice condiciones de resonancia sin y con bancos de condensadores. Aquí habla de 1200 kilovolamperes reactivos que se encuentran en servicio, están funcionando para corregir el factor de potencia. Con capacitor, sin capacitor. Sin capacitor es lineal, ¿se fijan? Con condensador o capacitor se producen estos puntos de resonancia, estas frecuencias de resonancia, que en este caso estaría del orden de los 500 Hz. ¿Eh? 500 Hz. ¿Qué es lo que tenemos? Efecto del filtro de armónicos de la frecuencia de resonancia. ¿Ah? Ya, en el fondo, aquí es cuando conectamos los filtros y se produce una variación dentro del espectro de la forma, ¿cierto? Regulación de voltaje. Ya habíamos visto, ¿cierto?, cuánto es la regulación de voltaje en baja tensión, en media tensión, en alta tensión. Y también una pregunta que ustedes respondieron en la prueba anterior, ¿cierto?, que tenía que ver con las variaciones de voltaje también en las zonas rurales. Zonas rurales, zonas urbanas, ¿cierto?, que en unos casos era el 12% y el 6%. 6% en zonas urbanas y 12% en zonas rurales, hablando de la media tensión. Dice, la mala regulación del voltaje afecta principalmente a las luminarias, a las ampolletas y también a los motores eléctricos. Si baja mucho el voltaje, por efecto de compensación de la corriente en la potencia, ¿cierto?, se van a generar ya calentamientos en los motores. Y así como los afecta. Las variaciones típicas de voltaje son pic de alto voltaje. Los pics de alto voltaje son básicamente tres causas, que son las descargas atmosféricas, ¿ah? Son los switching o las conmutaciones, y también tenemos efectos en las líneas, el efecto condensador en líneas largas. En esos casos, obviamente también tenemos algunos casos, ¿cierto?, en los cuales se ajusta mal el tap de un transformador, ¿cierto?, ya, o se produce un disparo de voltaje en la barra de una subestación, que eso también va a afectar al alimentador completo. Tenemos las caídas de voltaje. Ahí vamos a ver que tenemos ciertos tipos de caída en algún porcentaje y en algún tiempo, o caída total, ¿cierto?, que es el blackout. Y también tenemos el parpadeo de voltaje, que es el flicker, ¿cierto? Que esto se produce o es más notorio cuando tenemos ampolletas del tipo incandescente, que cuando se produce un parpadeo o un flicker, estamos estudiando, por ejemplo, y de repente, por algunos segundos, baja la intensidad de la luminosidad. Estamos trabajando normal. Alguien se pone a soldar en la casa del lado, en la casa del frente, y ¡pum! Entra en funcionamiento la soldadora, baja, ¿cierto?, por un instante la luminosidad. ¿Ah? Ahí nosotros estamos detectando el flicker, para que más o menos vayamos entendiendo el concepto de parpadeo. Vamos viendo respecto de la regulación del voltaje, cómo buscamos o cómo encontramos algunas soluciones, ¿cierto? Dice circuitos independientes para equipos electrónicos. Obviamente eso tiene un costo, ¿cierto? Independizar los circuitos siempre va a tener un costo asociado. Dice empleo de conductores de óptima dimensión. Ahora, y una tarea que les voy a dar respecto de estos chiquillos, que busquen en las RIC, en las nuevas normas de instalaciones de consumo, cuál es la nueva propuesta del neutro eléctrico. ¿De cuánto debe ser el neutro eléctrico? Y esto yo lo voy a preguntar en la prueba, lo voy a dejar anotadito ahora.
de cuánto debe ser el neutro eléctrico cuando tenemos cargas normales, con cargas lineales también, no lineales, ya, todo eso. ¿Ah? Eso va a ser una pregunta que la voy a dejar anotadita. Ya, lo voy a dejar aquí anotadito. ¿Ah? ¿Qué dice la ley respecto de las nuevas dimensiones de los conductores y especialmente del neutro? ¿Ah? Especialmente del neutro. ¿Qué dice? ¿Ya? Si el 50%, el 40%, el 30% respecto de la fase, el 100%, el 150% respecto de la fase. ¿Ah? Así que tareita para la prueba de la próxima semana. ¿Ah? ¿Ya? Compensación del factor de potencia, ¿cierto? Un mal factor de potencia va a implicar una sobrecarga de las instalaciones. Mientras mejor esté el factor de potencia más cercano a 1, nosotros estamos optimizando, ¿cierto? Dice sistema de conexión a tierra con un buen diseño y mantenimiento. Siempre hay que estar verificando la diferencia de voltaje que haya el neutro respecto de tierra, ¿ah? Que no debe ser más allá de un cierto porcentaje. Dice instalación de eliminadores de sobretensión como protección de áreas claves, ¿ah? O cargas críticas a través de sistemas de condensadores, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos ya calidad, dice corriente de fase y corriente de neutro en un circuito que alimenta cargas electrónicas. ¿Ah? Se fijan, aquí tenemos la fase A, la fase B, la fase C, que obviamente están completamente distorsionadas. Y fíjense por el neutro. Tenemos más corriente por el neutro, 82 amperes, versus las corrientes que están bastante equilibradas de la fase, 50 amperes, 50 amperes, 57 amperes. ¿Ah? ¿Por qué? Por efecto de las cargas no lineales, ¿ah? Cargas electrónicas. Entonces, es por eso que hay una nueva norma técnica, que son las RIC, ¿cierto? Que son las normas o los pliegos técnicos de instalaciones, ¿ya? En el fondo, para dimensionar correctamente el neutro de las instalaciones que tienen este tipo de carga. En sistemas trifásicos, obviamente, ¿cierto? Porque en sistemas monofásicos está claro, o sea, lo que entra por la fase va a salir por el neutro. Ah, por lo tanto, esto está asociado a los sistemas trifásicos. ¿Eh? Ejemplo de problemas y soluciones, dice caso conductor neutro sobrecargado. Bueno, aquí se los dejo para que ustedes le echen una miradita. Dice, cuando las cargas electrónicas monofásicas se alimentan de un sistema trifásico de 4 conductores, las corrientes del neutro aumentan. ¿Cierto? Porque vienen asociadas la suma de las corrientes del neutro ¿cómo se llama? En la suma vectorial, ¿cierto? En la suma vectorial de las fases, ¿cierto? Dice, en circuitos trifásicos con cargas lineales, la corriente del neutro es una función del balance de las cargas y generalmente es de valor pequeño, siempre y cuando la distorsión armónica producto de los triplets no sean elevados. Y aquí hay un pequeño ejemplo. ¿Ah? Dice, por ejemplo, si tenemos cargas electrónicas con presencia de la tercera armónica, los triplets, acordémonos que la tercera armónica o los que son de orden 3 o múltiplos de 3 se llaman triplets y son las que se van por el neutro. Dice aproximadamente 70% de la fundamental, dice, y asumimos cargas balanceadas y de iguales características, entonces la corriente eficaz o RMS de fase y la RMS del neutro serán, se fijan, aquí tenemos, ¿cierto? Por el neutro, ya que sería la suma de los triplets de las 3 fases, sería 2,10. ¿Ah? Tendríamos la de la fase 1,22, por lo tanto, estamos hablando de un 72% más en este caso, 72% más. Dice, caso conductor neutro sobrecargado, por efecto también de los armónicos. Dice, lo que significa que el conductor neutro no debe ser subdimensionado. Tarea, ahí está. ¿Cuánto se debe dimensionar el conductor dependiendo de las cargas lineales que tengamos en el sistema? Dice, en la siguiente figura se observa cómo la corriente en el neutro se incrementa
según el incremento de las cargas no lineales como una fracción de la carga total. ¿Se fija? Carga electrónica en porcentaje del total de la carga. Carga electrónica, porcentaje de la carga total. Dice número ya el neutral current, ¿cierto? La corriente por el neutro. ¿Cómo se aumenta el porcentaje de la carga electrónica? ¿Cómo va aumentando la corriente por el neutro? ¿Se fijan? Aquí partimos en un 0%, 20%, 40%, hasta el 80%, ¿se fija? O el 180% se podría decir mejor, o sea, prácticamente el doble. Sí, parece que me equivoqué acá, ¿eh? Sí, puede ser que me haya equivocado. Dice, caso conductor neutro sobrecargado, dice soluciones, incremento de la sección del conductor del neutro, doble conductor de neutro, dice conductor neutro con cada fase, otra solución, ¿cierto? Dice transformador zigzag en el lado de carga del conductor, dice filtros en serie para bloquear corrientes armónicas del tercer orden. Si se utilizan equipos donde la tercera armónica es menor del 30% de la fundamental, entonces ahí aparece lo que son la suma de las corrientes, la corriente por el neutro, que sería inferior, dice, dimensionar el conductor del neutro igual o superior al de la fase. ¿Eh? Ahí vamos a ver en la norma, pregunta de la prueba, ya que puede ser, incluso llegar a ser mayor a la sección de la fase. A lo menos igual en una instalación, a lo menos igual. Por eso es importante ir teniendo claro, digamos, las nuevas normas respecto de cómo se van dimensionando. Dice calentamiento del transformador. Dice los transformadores no están diseñados específicamente para alimentar cargas no lineales que obligan a contabilizar pérdidas adicionales causadas por los armónicos, ¿cierto? Dice las pérdidas relevantes son las que vamos a ver, dice las proporcionales a la resistencia de los enrollados y a la suma al cuadrado de la corriente fundamental y armónico, que obviamente habría que meterle matemáticas, números para entender un poquito mejor el concepto. Corrientes parásitas, que son proporcionales al cuadrado de la corriente armónica y al cuadrado del orden de la armónica, si es orden 3, si es orden 5, 7, 9, 11. Dice, por lo tanto, la capacidad de un transformador se reduce por la presencia de armónicos en el sistema. Se desfavorece. ¿Ya? Calentamiento del transformador, ejemplo, la figura ilustra cómo los transformadores que alimentan cargas totalmente electrónicas pueden tener una capacidad menor al 50% de su nominal. ¿Ah? Industrias que son netamente electrónicas, cómo se va perdiendo, ¿cierto?, la capacidad del transformador, ¿cierto? Es importante. Al llegar a la mitad, si un transformador es de 150 kVA, su capacidad en ese momento se ve altamente influenciada, llegando a 75 kVA. Calentamiento, soluciones, dice, uso de transformadores con un factor K, dice, es suficiente para el tipo de carga que serán eliminadas, y el factor K tienen que ver, obviamente, ¿cierto?, con las cargas que van a tener, si son lineales o no lineales. Filtros pasivos o activos en el lado de la carga, eso quiere decir abajo del transformador. Transformador zigzag o filtro de bloqueo para limitar las componentes armónicas de secuencia 0, que es la tercera armónica. La tercera, la novena, acordémonos que son las triples. Eso sería, chiquillos, lo que estamos viendo como introducción al tema de lo que es la calidad de la energía respecto del producto electricidad.